y que son los que hoy están en disputa. Entonces, buena parte de lo que nos espera a nosotros es justamente la discusión de estos factores para que se fortalezcan y generen condiciones materiales también para que haya más fuerza, digamos, en todos los sectores sociales a través o a partir del fortalecimiento de sus poderes locales o territoriales. Por eso un punto que es muy pequeño dentro de las negociaciones de La Habana, el mismo gobierno se ha encargado de nombrificar zonas de reserva campesina. Entonces, el anterior ministro de Agricultura volvió a repetir una frase que Laureano Gómez había dicho en 1964 sobre un grupito de 40 campesinos que estaban viviendo en las cercanías del Nevado del Huila, en Marquetalia, y dijo: no, esos campesinos allá son una república independiente. Y les mandaron 5.000 hombres a sacarlos de ahí, y ellos pues resistieron y se fueron y fundaron después las FARC, ¿no? Luego Marulanda, en una comunicación que dirigió a la instalación de los diálogos en el Caguán, sacó a colación eso, y todo el mundo criticaba que Marulanda decía: es que nosotros nos sacaron de Marquetalia y nos mataron tantas gallinas, tantos cerdos, ¿no? Y mire, estamos, y vuelve otra vez el ministro a decir: no, las zonas de reserva campesinas, que desde el punto de vista estadístico, cuantitativo son marginales, son lo que quieren las FARC, son repúblicas independientes. Entonces, esos puntos, una de las condiciones es que se adopten una serie de cambios que creen condiciones materiales para que hayan posibilidades de existencia de unas relaciones de poder distintas en el país. Ese es un factor, que es justamente lo que hoy se está peleando en estas protestas. O sea, estas protestas apuntan un poco también a cambiar esa situación que hoy se está viviendo. O sea, los efectos de los tratados de libre comercio sobre el tema de la producción agrícola son el motivo de las protestas, y son también lo que están buscando lograr tener existencia en el inmediato futuro en el país. O sea, la producción agrícola que hoy hemos conservado, y que los TLC no les presentan ninguna alternativa distinta pues a la de sumarse todos al llamado locomotora minera. Nombre bien puesto, porque es una imagen del siglo XIX, el tema de la locomotora, ¿no? Que es el carácter retrógrado, digamos así, de la política, ¿no? Por eso coincido en eso. Entonces, hay esos factores, y los otros son de orden político. Y aquí retomo la preocupación del profesor Fernando, de que esto demanda y exige de que en Colombia haya una gran coalición, una gran asociación, una gran alianza, una gran unidad de fuerzas democráticas. Está muy amplio. Entonces, en eso hay discusiones sobre eso. Algunos dicen no, que aquí en Colombia necesitamos tener unas coaliciones como las que tiene en España el PSOE, que es una fuerza democrática, y Izquierda Unida, en lo cual está trabajando algunos de manera idealista, pero no les ha sonado la flauta, como se dice. Pero otra es crear una coalición, tomando el ejemplo de la concertación en Chile. O sea, se requiere un gran acuerdo político que dé sustento a unos cambios que implican cambios del orden cultural, además del orden político y social. Y esa coalición es hoy muy clave. Por eso también coincido con que el hecho de que se esté a riesgo de perder la participación en el Congreso es muy lamentable. El escenario es complicado. Creo que también sobre eso alertaba Julián Ospina, el espectador, en la anterior edición. No sabemos si estos procesos de acuerdo lo que están anunciando es una nueva ola de violencia, porque la cosa es complicada. Se llegan a unos acuerdos y se tiene un Congreso
solamente de derecha o de centro y derecha, no, ni siquiera de centro, sino con todo el espectro de la izquierda ahí desaparecido en el Congreso, pues va a ser muy complicado el asunto. Y digamos, esas son las condiciones políticas para que esta situación no se vuelva a repetir. Demandan, uno, cambios en las estructuras de poder, que es lo que hoy está movilizando el país, y dos, una gran dosis de madurez y de altura y de visión más estratégica y si quiere altruista por parte de las fuerzas que también coinciden. Nadie las está obligando a hacer separar, a obligarlas a que nos difundamos, se dispersen, y paradójicamente uno pensaría desde un punto de vista de una lógica formal que si algo es exitoso debería fortalecerse, y el polo fue exitoso porque fue una unión de fuerzas muy disímiles pero unidas, digamos, en torno a unos objetivos compartidos, y logró una votación jamás lograda, 2,5 millones de votos por Carlos Gaviria. El TAS, en una operación, no recuerdo el nombre, Amazonas, la operación Amazonas, que era una operación contra el pueblo democrático, advertía que el objetivo era destruir al pueblo democrático porque el pueblo democrático, por lo menos con la candidatura de Carlos Gaviria, era presidenciable, y la estrategia consistía en acusarla de ser guerrilleros y tratar de dividirla, y se dividió el polo. Entonces no por lo que el TAS haya hecho, por las chuzadas y esas cosas, sino en buena parte fundamentalmente por las estrategias de las fuerzas que estaban integrando el polo, que pues aplican como propio el aforismo de la derecha, o sea, divide y reinarás. Entonces, sí. Bueno, muchas gracias. Yo estoy tan emocionada y encantada con todos los comentarios que no me atrevo a quitar la palabra, no es algo característico en mí, soy autoritaria en eso de quitar la palabra, pero estos temas me apasionan, me frustran también, ¿no? Como la mayoría espera. Le voy a dar la palabra a Fernando Mayorga para que por favor haga un esfuerzo extrahumano para moldear ciertas ideas, y le voy a poner una tarea dificilísima a nuestra profesora Ángela Santamaría, y es que después de todas estas reflexiones que nos dejan tan pensativos y con un panorama poco asoleado, busquen su creatividad y nos cierre esto con un broche de oro, de algo de optimismo, una lucecita al final del tiempo. Yo sé que es un reto muy grande, Ángela, pero sé que eres muy ingeniosa y algo vas a sacar debajo de la manga. Ok, siendo así, entonces, Fernando. No, ya voy a ir entonces bien rápido, que ahora usé el tiempo. Empiezo por decir, mire, un sistema bipartidista no necesariamente es malo, porque un sistema multipartidista atomizado y disperso tampoco necesariamente es bueno. La democracia requiere que se cumpla un principio, es la pluralidad, pero requiere que sea funcional porque tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Cuando teníamos un sistema de partidos completamente disperso, esto era completamente infuncional, y en últimas había un poder real y efectivo construido o subrepresentado, construido sobre la base de minorías electorales, porque todos entraban por residuo. Eso no hay no coger los resultados del 91 para acá hasta el año 2002, cuando se hace la reforma del 2003. Algo de bueno tuvo la reforma del 2003, a mi modo de ver, pero solo una cosa, y es que agrupó a los partidos, pero no definió el tema de qué tipo de partidos o movimientos políticos son los que requiere la sociedad colombiana, cuáles tienen una visión integral, en general si tramitan o no las demandas de la sociedad ante el Estado, desde la perspectiva de la sociedad. Al fin y al cabo son organizaciones particulares. Yo no creo que vayamos a regresar a un Frente Nacional, o sea, el fantasma es el Frente Nacional en el sentido estricto de cómo se vio, no, es de pronto una versión mejorada de eso. Pero sí empiezo por sí diría, pues, para terminar este primer punto, que lo que sí está claro, y hay estudios de Francisco Gutiérrez en el texto de degradación no cambio, y después lo que el viento se llevó posteriormente él mismo. Bueno, el primero lo editó él con varios autores, el segundo, lo que el viento se llevó en el 2007, es más de él, solamente el trabajo, y ahí hay un planteamiento que vale la pena analizar.
¿por qué otros partidos, independientes a los partidos tradicionales, no han podido ser alternativas de mediano y largo plazo en Colombia? Incluso las elecciones nacionales de Congreso y presidenciales nunca han triunfado o de fuerzas o personas que provengan de partidos distintos al Partido Liberal y Conservador. O sea, siempre ha estado en manos de ellos y tiene unas explicaciones. La primera, una de las explicaciones que hay, es que los dirigentes y los políticos, incluyendo muchos independientes, terminan siendo cooptados. Antes eran cooptados fácilmente por el Partido Liberal, un partido muy plural que había. Ya quizás ahora es menos plural, pero bueno. Pero segundo, los partidos tienen una capacidad de adaptación muy fuerte a las condiciones, a esos dos partidos. Y lo otro es que el desprestigio de la política de los partidos políticos creciente en la sociedad colombiana, ese desprestigio no es endosable a los dirigentes y los candidatos. Suena paradójico y suena raro, no es endosable. Y ese no endosamiento del desprestigio y el desgaste de los partidos a los dirigentes y los candidatos que postulan a los candidatos hace que se sientan tentados a candidatizarse por los partidos y no por otros, porque además hay un mérito, es que esos partidos, de los cuales no se recibe el endoso negativo, tienen y controlan el empleo del Estado y el presupuesto. Entonces gana usted por un lado, no pierde por un lado y gana por el otro. Pero digamos que esa es una explicación que plantean un poco estos autores. Yo agregaría eso a modo de hipótesis de por qué la izquierda ha tenido dificultades para convertirse en una alternativa de largo aliento, salvo el caso que se menciona de Carlos Gaviria en el año 2006 y el intento del Polo, que ha sido el más exitoso, pero mire el estruendoso fracaso en la situación en la que se encuentra tan deplorable. Yo pienso que no van a entrar al Senado, pero puede que entren, o sea, tampoco somos pitonizos para estar diciendo cosas, pues tirando las cartas del tarot sobre la mesa. Ahora, a la Cámara entrarán varios movimientos, pero sin personalidad jurídica, es lo que es altamente probable, pero la Cámara es lo que es. Y decía, ¿por qué la izquierda? No, yo tengo 4 elementos, solo los menciono, que pueden explicar un poco las dificultades de la izquierda para convertirse en alternativa real de largo plazo al poder. Uno, y esto lo digo y seguramente que va a suscitar un debate este primer punto, y es que a diferencia de América Latina en general, en Colombia, los partidos políticos no han sido la confluencia o la llegada en lo fundamental de grandes movimientos sociales cuyos dirigentes políticos que nacen ahí o crecen ahí construyen partidos para poder resolver los problemas principales, un problema de reivindicaciones económicas o de servicios públicos, algo así como los paros cívicos. En América Latina en general, los partidos de izquierda o alternativos fueron el resultado de grandes movimientos sociales. Y aquí no. Aquí incluso quien más se alimentó de eso en parte fue la guerrilla y terminó sustituyendo los movimientos sociales y en parte responsable también del desastre de los movimientos sociales en Colombia. Dos, que los partidos tradicionales han tenido una capacidad de cooptación muy grande de los dirigentes que provienen de esos movimientos sociales. Y hay que decir, tres, la capacidad de adaptación que tienen los partidos o el sistema político, la élite. Pero hay un tema que tiene que ver con la izquierda. La izquierda en muchas cosas se mimetizan la virtud de los vicios que yo decía, ahora le critica tanto a la derecha sin los méritos. Está afectada hoy por los escándalos de corrupción que se supone la izquierda no incurría en ellos, pero esto es de seres humanos. La izquierda está hecha lo mismo, de seres humanos. Y que las contradicciones al interior de la izquierda siempre son mal tramitadas y superan el margen crítico. Cuando no las pueden resolver las tendencias que hay al interior, tiene que terminar forzosamente en una fractura y en otro partido. O sea, esto es una cosa de suma cero. Uno que llega, uno que se va. Eso frente a ese tema. Mire, sobre la pregunta del régimen del Frente Nacional, de la oposición, es probable que cuando la izquierda esté bien golpeada, yo creo que todavía no ha sido golpeada suficientemente, las elecciones del 2014 nos dirán si se puede recuperar o no, depende de lo que alcancen a hacer ahora, no lo veo muy claro. Es probable que ahora el sistema político sí decida en esa cosa compleja que es el sistema, la élite política, ahora sí decida aprobar el régimen de oposición, pero cuando ya no. Ahora, ¿por qué requiere un régimen de oposición Colombia, un régimen legal de oposición? Pues porque está una democracia en ciernes, todavía muy débil. O sea, esto no es Francia, ni es Alemania, ni es Inglaterra.
Eso, y sobre el tema de, mira, en relación con el proceso de paz en general, yo diría, este problema, y si esa es la disposición, ahí sí puedo ser optimista, pero más por emoción que por razón. Y es, si la izquierda como la derecha, o sea, los negociadores de la FARC, como los negociadores del gobierno, representando lo que representan, quieren salir de este empantanamiento, tienen que entender que esto solo se puede resolver sobre la base de un acuerdo político, o sea, por fuera del marco legal y constitucional de Colombia. Esto no es un problema jurídico, es un problema político, y se tiene que quedar por fuera de eso. Si es en ese marco, no se va a resolver nada. Es lo que creo. Y finalmente, sobre el tema del TLC, solo para decir dos cosas. Uno, es que el primer problema que incurrimos con los TLC, todos los que vienen, es que fueron mal tramitados porque los ciudadanos no participaron en el trámite de eso. Si se hubiesen tramitado, probablemente hoy estaríamos frente a una situación menos compleja, quiero decir, en los costos sociales que tiene esto. Y es que, como el tema del aborto, como el tema del matrimonio de personas de géneros iguales, o el tema de un acuerdo humanitario, como el tema de los TLC, son temas societales que debe decidirlo después de un debate los ciudadanos, convocados directamente y no delegárselo al Congreso. Pero son incluso los temas indígenas, de la diversidad, el reconocimiento real a la diversidad, que es el principio fundamental, incluso con la libertad. Ese me parece como un primer problema. Ahora, ¿qué hacer hoy? Mire, esto, aunque teóricamente se pueden revisar los tratados de libre comercio, vaya, intente revisarlos, pero es factible que se puedan dar, solo que eso solo se da si hay movimientos muy fuertes que obliguen al gobierno a tenerlo que hacer y asumir el costo internacional de tenerlo que hacer, y que los otros entiendan o que el país se desestabiliza o hay revisión, y que le acepten esa revisión. Mientras tanto, el Estado, para poder responder a estas protestas, la mano al bolsillo, mejor dicho, entre todos, pagarle los costos, subsidiando unas cosas que nunca hemos de haber negociado para que otros se beneficien, pero ni siquiera los nacionales. Bueno, una parte de ellos sí. Gracias, Fernando. ¿Ángela? Sí. Natalia. No, pues una cosita muy puntual. Pues yo creo que yo los invitaría a que miráramos de pronto como frente a lo que decía el presidente y varias de las preguntas que salieron, hay experiencias muy interesantes de resistencia, ¿no? en los pueblos indígenas, en las comunidades afro, porque pues pensar que desde el Estado, desde el gobierno se van a dar esas garantías de no repetición es bien complicado, ¿no? Pero ellos pues ahí llevan existiendo 500 años, han pasado pues por el impacto desproporcionado por unos actores, por los otros, y hay experiencias interesantes, no solamente aquí sino en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, ¿no? Como desde procesos como la Guardia Indígena en el Cauca colombiano, pasando por la resistencia pacífica y espiritual de pueblos en la Amazonía, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se han constituido como zonas de paz, donde las mismas comunidades son las que controlan su territorio, ¿no? Entonces hay unas claves culturales que yo creo que sería interesante mirar. Lo otro, pues que claramente ahí va a haber un proceso, se va a requerir el fortalecimiento pues, de los movimientos sociales, de las distintas redes de defensa a nivel nacional, a nivel transnacional, los diferentes pues, procesos a los que han acudido muchos movimientos, sobre todo afro, indígenas, de mujeres, como las misiones de verificación, tribunales alternativos, es decir, todas unas instituciones paraestatales desde las organizaciones, creo yo que van realmente a tomar eso en sus manos, ¿no? Viendo algunos procesos en los que organizaciones indígenas han sido muy fuertes, como el de Guatemala, como el de Perú, en Sudáfrica con el apartheid. La gran parte de las verdades pues han salido desde lo alternativo, desde lo
paralelo a lo estatal, y pues creo que desde ahí nosotros podemos hacer aportes, ¿no? E ilusionarnos con esos espacios, que esos espacios ya no dependen pues de la alto gobierno, alta institucionalidad, altos representantes, altos, sino pues realmente depende de la sociedad. Y frente al punto del TLC, yo reflexionaba un poco desde la vida cotidiana y fíjate que a pesar de que Francia tiene, pues está en esa zona, Unión Europea y España y todos estos países, ellos internamente tienen formas de proteger sus productos, ¿no? Tienen subvenciones, y culturalmente no se comen una papa que no sea francesa, ¿sí? O un queso que no sea francés, así. Es decir, yo creo que ahí también acá es todo lo contrario, ¿no? Entonces, si el queso es si holandés y me cuesta 3 veces más, entonces ese es el que me como, ¿no? Y hay como todas unas prácticas desde la vida cotidiana, desde las culturas de consumo que los países europeos han protegido a sus productores sin renunciar a ese espacio de libre comercio, ¿no? Que habría que también mirar y pensar como alternativas también de negociación desde los distintos organismos y procesos sociales. Entonces, pero muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Podemos soñar, hay que soñar para seguir adelante. Entonces, buen almuerzo. Chao. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los presentes, a todos y a todas. Bueno, ya para terminar queremos hacerles la invitación desde la asociación a los próximos eventos que tenemos. El siguiente foro que vamos a realizar será el 19 de septiembre, va a ser sobre las víctimas del conflicto, y como invitados vamos a tener a Iván Cepeda del Movice, a Carlos Lozano, el director del semanario Voz, y al profesor Iván Orozco de la Universidad de los Andes. También tenemos este fin de semana, sino el siguiente, del 30 de agosto al 1 de septiembre, vamos a tener el Festival Distrital de la Juventud en el Parque del Renacimiento. Y bueno, este es un espacio como de convergencia para el movimiento juvenil distrital, y para llevar, digamos, como todas las iniciativas que surjan de ese espacio al Festival Nacional, que se va a realizar en Bucaramanga del 19 al 21 de octubre, y finalmente al Festival Mundial de la Juventud, que se va a realizar en Quito, Ecuador, del 7 al 13 de diciembre. Y también de igual forma queremos invitarlos al Cineclub que la asociación está organizando sobre memoria y conflicto, que empieza el día 5 de septiembre, y vamos a poner la película de Los colores de la montaña. Entonces están todos muy invitados a todos los eventos. Gracias. Oye, ven, vamos a ver. ¿Qué vas a poner? Dime. No, pero no entiendes nada. Sí, no, ni idea. Bien nerviosa para hablar en público y esté ahí. Muy bien. Ay, ay,
yo nerviosa, era Roxana, yo como, uff, y después empecé a mirar a Sebastián, que me ponía atención, y entonces sí, pero tiene razones como tan Ok, y el baño sería bebé. Oye, nos invitaste a muchas cosas. no sé, no sé muy rápido. Nos invitaste a muchas cosas. Yo quedé confundido aquí un poco. La de festival, ay, se me olvidó decir eso. ¿Qué? El festival digital va a como todo el material, el almuerzo, todo. Pues yo creo que debe haber. Es que sabes que eso es apagar. Y además no, porque el libro nunca por su vegetariano. Ah, claro que sí, no hay que cerrar la plaza. Pero igual vale la pena. Porque pero porque hay dos, ¿sabes? Y el consciente de cierto tipo de cosas. Ah, sí, Alvarado. Pero igual yo mañana no la voy a ver, mejor a ver. Porque me mira mi barriga. Pues no. Porque dice, me levanté la camisa y hizo como... Me miro mi barriga. Ya se me torna rojo.